Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. El día de hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre El Pastor Descarriado, un nombre poco común, pero espero que exprese la intensidad y la dirección del sentir que Dios ha puesto en mi corazón en este día. Les reporto que el hermano Harry García llegó con bien a su casa. Llegó pasada la medianoche, con un viaje largo. Sería a las 2:18 de la tarde y como a eso de las 12:36 ya estaba en casa. Estaba cenando, me dijo, y estaba para acostarse porque estaba cansadito. Pero ayer les pasé también el enlace de la prédica que tuvo el hermano el domingo en Tabernáculo Bíblico. Tienen que escuchar ese mensaje. Fue un glorioso mensaje de las misericordias fieles de David. En realidad, yo creo que el tema que estaba traslapado ahí escondido es el pacto de los escogidos. Así que deben escucharlo. Les recomiendo que lo escuchen. Y nos hemos gozado con el compañerismo y ahora me toca a mí pararme en el puesto del deber. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que cada uno de ustedes sea bienvenido en la casa del Señor, que es su casa. Esperamos que el Señor hable a nuestros corazones. Quiero invitar a que vengamos a la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. Muy bien, dice Lucas 15, en el verso 4 al 6. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas? Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Vea, el objetivo es ir tras ella hasta encontrarla. Y dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Leamos el verso 7. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por favor, incline su rostro y ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti para darte las gracias, Señor, por la bendición que tú nos das. Tú, Señor, nos has dado la salud, el tiempo y la oportunidad para congregarnos. Y ahora, Señor, sentimos en nuestro corazón el gozo de reunirnos juntos como hermanos, Señor. Sentimos el gozo de haberte alabado y adorado. Y sentimos la alegría de estar en tu casa, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tu bendita presencia, Señor, Padre, llene cada rincón de este sitio, llene cada corazón presente, Señor. Y que cuando termine este culto, Señor, nuestras vidas, Señor, hayan mejorado, que nuestras vidas hayan avanzado hacia ti, a tu imagen, Señor, a tu gloria. Que pasemos de gloria en gloria, como lo dice tu palabra. Y que podamos, Señor, disponer nuestros corazones. Yo te pido que cualquier preocupación, que cualquier aflicción, que cualquier distracción que hoy quiera, Padre, apartar de tus hijos la atención que solamente tú te mereces, Padre, sea atada en el nombre de Jesucristo y que tus hijos puedan, Señor, recibir el maná del cielo, recibirte a ti, Padre, en la plenitud de lo que tú eres, tu palabra viva, y que ellos puedan, y yo también, podamos ser vivificados por medio del glorioso mensaje de tu palabra. Yo soy tu siervo inútil, incapaz de hacerlo bien, pero por tu gracia, tu siervo. Así que yo me rindo a ti, Señor, y me escondo en la cruz del Calvario para que tú tomes el lugar y sea el Señor Jesucristo, en la forma del Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Me gusta el capítulo 15 de San Lucas porque este capítulo nos habla del rescate, de la redención en diferentes parábolas. Ustedes saben, este capítulo habla de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, del hijo perdido, ¿verdad? Habla de muchas, y el siguiente capítulo, ustedes ven que habla del mayordomo injusto, ¿verdad? Así que es un tema, estas lecturas son temas de rendición de cuentas, son temas de redención, son temas donde Dios depositó en las manos de un pastor una confianza, ¿verdad? Y algunos podrían malinterpretar y pensar que este mensaje está hecho para ministros. No, no es así. Está hecho para la iglesia.
porque usted tiene que aprender a discernir. Aunque vamos a hablar mucho de la función del pastor, no del pastor de iglesia, sino el pastor de las ovejas, va a ocurrir que usted tiene que darse cuenta de cuál es el propósito de que Dios lo haya hecho de esta manera. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos entonces este capítulo 15 que nos habla de redención, y es que cuando usted lee la Biblia, usted debe recordar que Cristo es la palabra. ¿Cuántos saben que Cristo es la palabra? Dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y este verbo se hizo carne. Así que verbo es palabra. Así que Cristo es la palabra. Y si usted lee un pasaje de la palabra y no vio a Jesucristo, acabamos de leer la palabra. Si usted no ve a Jesucristo allí, devuélvase, vuelva a leerlo, porque Él está allí. Él está en su palabra. Hay hermanos que me han dicho: hermano, ¿y qué es un montón de genealogías? Fíjese que con los jóvenes hemos hecho estudios donde hemos visto la importancia hasta de las genealogías. Todo, hasta la última coma de la palabra de Dios tiene un propósito. Así que, si usted no vio a Jesucristo, devuélvase. Vuelva a leerlo, porque Él está allí. Por ejemplo, el profeta dijo que en la parábola del buen samaritano, dijo: Cristo es el buen samaritano. ¿Por qué es el buen samaritano? El profeta dijo: usted fue herido. ¿Quién fue el ladrón que asaltó a la pobre víctima de la historia del buen samaritano? El diablo. Porque ¿cuál es el propósito del diablo? Él viene para hurtar, matar y destruir. Y este hombre que nos representa a nosotros fue herido y recibió una herida de muerte que representa la herida del pecado, una herida mortal. Y cuando el buen samaritano lo halla, usted se da cuenta de que la religión no pudo ayudarlo, el levita pasó, el sacerdote pasó y no hicieron nada por él, porque la religión nada puede hacer por el hombre. Pero el buen samaritano, Jesucristo, movido a compasión, lo vio y le puso un emplasto, dice la palabra del Señor, de vino y aceite en su herida. Y eso representa, el vino representa la estimulación de la revelación de la palabra, y el aceite representa al Espíritu Santo. Y esa combinación de la revelación, de la estimulación de la revelación de la palabra, más el Espíritu Santo, es una medicina contra el pecado. Le puso ese emplasto, lo tomó en sus brazos, lo llevó al mesón, y el mesón es la iglesia, donde lo puso al cuidado del mesonero, que es el pastor. Y le dijo, le pagó 2 denarios. El buen samaritano le pagó al mesonero 2 denarios y le dijo: toma, yo me voy, pero volveré. Y si gastares de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Así que usted no tenga temor de acercarse a su pastor. Él ha sido puesto por Dios para poder ayudarle. Si usted se da cuenta, Cristo prometió que va a volver. Nosotros los pastores tenemos una promesa muy hermosa. Dice la palabra de Dios en una de las epístolas de Pedro, que cuando venga el príncipe de los pastores, Jesucristo, Él dará la recompensa. Así que nosotros ya recibimos el pago, Dios nos dio nuestra salvación, Dios nos dio el Espíritu Santo, y ahora nos toca trabajar en su obra. Pero ve, Cristo está velado en el buen samaritano. Cristo está velado en el hijo pródigo. En el hijo pródigo, sí, Cristo está velado en el hijo pródigo. El hijo pródigo, un padre tenía 2 hijos, dice aquí, Lucas 15:11. Un padre tenía 2 hijos. Uno de estos hijos pidió la herencia y se fue. Dice que la despilfarró entre publicanos y rameras. Este despilfarro, en los términos naturales, fue algo pecaminoso. En los términos espirituales, ese hijo pródigo representa a Cristo, que vino y tomó de las riquezas de la gloria, que dejó la casa del Padre, tomó las riquezas de la gloria y vino y la gastó en nosotros, los pecadores. Ahí está Jesucristo. Y Cristo también es el buen pastor de esta historia. Pero lo verdaderamente maravilloso de esta parábola es que para encontrar a la oveja descarriada, Él tuvo que descarriarse. Quiero que capte esto. Para que Él pudiera rescatar a la oveja descarriada, Él tuvo que descarriarse también. Tal vez usted se está preguntando, ¿por qué acaso tuvo que perderse? Sí, tuvo que extraviarse. ¿Sabe por qué? Porque esa oveja no estaba en el camino.
Esa oveja estaba fuera del camino. Descarriarse, estar descarriado significa salirse del camino. Y si el pastor va a buscar a la oveja, ¿dónde la va a hallar? La tiene que buscar fuera del camino. En el camino no la va a encontrar. Nada hace él quedándose en el camino. Él tiene que salirse del camino para poder encontrarla. Esa abeja, ¿cómo la oyó? ¿Cómo la halló? ¿Cómo dice la canción? La encontró gimiendo, dice el canto, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Eso nos encontró Cristo trabados en los zarzales del pecado, trabados en los frutos. Eso es lo que produce el hombre. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a Adán en el principio? Espinos y cardos te dará la tierra. Ese es el resultado de tu transgresión, el resultado de tu pecado. Y ahora usted, oveja del Señor, se encuentra rodeada, se encuentra abrazada, se encuentra trabada en los zarzales, en los espinos del pecado. Usted en sus decisiones malas que tomó, se apartó del camino, se desvió del camino y lo que le quedó ahí fue hallarse con las consecuencias de sus malas decisiones, trabado en los zarzales, trabado en los espinos del pecado. Pues para poder alcanzarlo, el buen pastor tuvo que salirse del camino, tuvo que descarriarse para llegar a usted. No sé si puede entender el sentir de lo que estoy tratando de decirle. Estar descarriado significa salirse del camino. Ahora, todo verdadero pastor sabe que no va a hallar a la descarriada en el camino. Y si pretende alcanzarla, va a tener que descarriarse también. ¿Me está diciendo usted, hermano Eric, que Cristo se salió del camino? Sí, exactamente eso es lo que le estoy diciendo. Eso fue lo que él hizo. La palabra del Señor nos dice en San Mateo capítulo 9. Escucha lo que dice. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, ¿qué representan los fariseos? La tradición religiosa. Dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ve ahí al hijo pródigo. La palabra pródigo significa también generoso. Uno que da con liberalidad. ¿Qué hace vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esa forma de actuar de Jesús reñía con las maneras religiosas de su día. Y también, si Cristo estuviera hoy, seguramente su conducta reñiría con las formas religiosas de este día también. ¿Ven cómo se salió del camino? Dios no puede ser tentado, pero Dios hecho carne, Jesucristo, que es Dios hecho carne, fue tentado en todo. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó nuestro lugar para que usted tomara el lugar de él, para que usted se pudiera sentar en el trono. Él abandonó su trono y vino y se hizo pecado. Fue más que un pecador, él se hizo el pecado. Cristo fue más allá. Él se hizo pecado. Pero aquellos fariseos, en cambio, estaban poniendo cargas que ni ellos mismos querían llevarlas con un dedo, ni con un dedo las movían, dice la palabra del Señor. Estos religiosos nunca le habrían aceptado a David, por ejemplo, que comiera de los panes de la proposición. Jamás hubieran aceptado tal cosa. Ustedes saben que David en un momento dado llegó al tabernáculo y comió de los panes de la proposición. Nunca le hubieran permitido consultar el Urim Tumim, como lo hacía. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, él comió de los panes de la proposición y él consultó el Urim Tumim y Dios no lo condenó ni lo castigó, sino que lo bendijo. Había un tema allí que escapa del entendimiento religioso. Estos religiosos nunca habrían aceptado que Oseas, por ejemplo, se casara con una mujer ramera, con una mujer adúltera. Nunca lo hubieran aceptado. Eso escapa de las posibilidades. Nunca habrían aceptado eso. Sin embargo,
Fue Dios el que le dijo, ve y búscate una mujer ramera y cásate con ella. Dios le dijo que lo hiciera. Así como tampoco ellos nunca aceptaron que a Jesús y siempre le condenaron que sanara en sábado. Ellos decían, hágalo entre semana, pero el sábado es el día del Señor. Ese celo religioso es una desviación de la cosa original. Su falta de entendimiento de qué cosa, qué es lo que estaban fallando. Hay un ingrediente que si nosotros no lo consideramos, decía el profeta, vamos a poner en la pintura, vamos a poner a la vaca a comer pasto sobre el techo de la casa. Un absurdo. Y eso es lo que pasa con la religión. Se vuelve un absurdo, porque tratando de controlar a la gente, los aleja de la salvación. Dice la palabra del Señor, fariseos hipócritas que recorréis mar y tierra por un prosélito y luego lo convertís en 2 veces más hijo del infierno que antes. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que produce la religión. Ese celo religioso, ese control religioso, lo único que hace es empeorar las cosas. Pero es por falta de un entendimiento. Muchas de esas personas verdaderamente quieren servir a Dios. El problema es que están ignorando un ingrediente. Ese ingrediente que están ignorando es la soberanía de Dios. Ustedes saben cómo el enemigo, en el principio, ya en Génesis, introdujo la transgresión, introdujo el pecado. Ustedes ven que eso corrió todo. ¿Cuántos oyeron el mensaje del hermano Harry hace semanas cuando dijo que Efraín y Manasés eran hijos de Jacob? ¿Cuántos captaron lo que eso significa? Significa que en las genealogías, allá en el original, ellos debieron ser hijos de Jacob, pero el pecado introducido por la serpiente hacia Eva en los días del principio, corrió todo eso. Y hay un desbalance. El pecado produjo juicios como el diluvio, que hizo un movimiento físico del polo magnético. Hay muchas cosas que fueron desviadas de su condición original por causa del pecado. Y entonces encontramos que para aplicar estas cosas, tenemos que entender el elemento de la soberanía de Dios. Es decir, la palabra de Dios dice esto y usted hasta cierto punto está teniendo una obediencia mecánica. Pero usted necesita que esto le sea revelado y luego, más allá de la revelación, la revelación no solamente lo va a ayudar a comprender, porque habrá algunos que tuvieron el entendimiento, que conocieron la verdad, que habiendo recibido el conocimiento de la verdad, volvieron atrás. ¿Y eso qué significa? Que ellos desecharon el amor de su verdad, rechazaron el amor de su verdad para ser salvos. Ellos entendieron los términos de Dios. Ellos comprendieron el plan del Señor. Ellos supieron cuál era la voluntad del Señor y ellos prefirieron hacer otra voluntad. Tenían cierto entendimiento, pero no pudieron porque rechazaron esa forma, esa manera de Dios. Pero cuando usted comprende la soberanía de Dios, usted va a entender que va a haber ciertas intervenciones divinas donde Dios interviene en una forma que pareciera como contraria, pero no lo es. Dios saldrá justo en su juicio en aquel día. Dios se va a mostrar justo y Dios va a manifestar que todo lo que hizo tenía una razón de ser. Usted hoy dice, si Dios es Dios, tiene que hacerlo de esta manera. Y Dios lo va a hacer conforme a su palabra, está bien. Pero habrá momentos donde la soberanía de Dios mueva esta cosa para acá, enderece esto, calle sobre este asunto, porque Él tiene un propósito para estas cosas. Y usted como creyente tiene que aprender a confiar absolutamente en Dios, porque nosotros fuimos diseñados para depender absolutamente del Señor. ¿Pueden captar lo que estoy diciendo? Muy bien. Para aplicar la excepción a la regla, ¿cuál excepción? Por ejemplo, la excepción de que Oseas tomara una mujer adúltera. La excepción de que David comiera de los panes de la proposición y no muriera por semejante cosa. Para aplicar la excepción a la regla, usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo a la perfecta voluntad del Señor. Usted dice, Dios no se sale de su palabra, y eso es cierto. Pero recuerden, en todos estos casos, Dios sabe más y Él saldrá
justo en su juicio en aquel día. La soberanía de Dios es un tema delicado para el mundo religioso. El mundo religioso le cuesta aceptar la soberanía de Dios, que Dios interviene en algunos casos y hace lo que Él quiere y Él tiene una razón para hacerlo. Vayan, por favor, les voy a dar una comparación. Vayan a Ezequiel 34. En Ezequiel 34 vamos a leer una porción de la palabra que nos muestra el terrible y cruel celo religioso. Se suponía que Dios había puesto pastores para que ellos cuidaran a su pueblo. Pero por causa del celo religioso y de la falta de comprensión de la soberanía de Dios, ellos cayeron en una crueldad, en un cruel celo religioso. Vea, Ezequiel 34 en el verso 2, vamos a leer del verso 2 hasta el verso 5, vamos a ver. Y luego vamos a leer el verso 11 únicamente. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, no curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Mi corazón sangra cuando leo esto. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿Se puede sentir el pesar de Dios al leer estas palabras? Y dice el verso 11, ahí mismo en Ezequiel 34, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, no otro, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Compare eso con Dios hecho carne, Jesucristo, diciendo en San Juan 10, 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Vean en el verso 14 de San Juan 10 diciendo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Él ha venido por sus ovejas. Él no dejó esto a nadie más. Él no dijo, Gabriel, muere en el Calvario por ellas. Él no dijo, Miguel, muere en el Calvario por ellas. Él dijo, yo mismo en persona iré por ellas. Y esto no es solo para que los ministros tengan cuidado, sino para que la congregación preste atención sobre delante de quién están. Aquí hay un enorme desafío. El mensaje de hoy no va a ser un mensaje largo, es un mensaje corto, pero es un mensaje que espero que sea sólido, contundente. Comparen al buen pastor descarriándose y ahora vean a estos que están tomando de la grosura, que se están vistiendo de la lana, que están degollando a la engordada, que no van por la descarriada, que no atienden al débil, que no curan a la enferma. Compare usted el escenario. Y ahora les voy a leer lo que dice Hebreos 13:7 y voy a tratar de redondear, de poner un fundamento sólido para eso. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, aquí está su parte como iglesia. Yo como pastor tengo que tener un cuidado, pero usted también tiene que tener otro. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, que no es lo que predicamos en el púlpito, es la vida que vivimos. Vea mi matrimonio, vea mi relación con mis hijas, con mis hermanos. Obsérveme. La pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿estoy viendo la vida de Cristo o estoy viendo cierta manera religiosa? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Por qué? Porque para poder imitarlo, para poder imitar a su pastor, usted primero tiene que considerar lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11:1. Él dijo, sed imitadores de mí. Wow, qué posición tenía San Pablo para decir algo así. Es muy osado. Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Él podía decir confiadamente, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo.
siga mis huellas porque yo estoy siguiendo las de Cristo. Él podía decir eso. Y les quiero poner un ejemplo. Vea, aquí tengo una botella de agua que mi hermana Tuti siempre me tiene agüita a mí porque sabe que yo soy un acalorado, ¿verdad, hermana? Y aquí tengo otro envase, ese tiene alcohol, que es para las manos. Ustedes ven, si ambos fueran de agua, ustedes ven que la forma cambia el uno del otro, porque el contenido asume la forma del envase. Piense por un momento en eso. El contenido asume la forma del envase. En cierto momento, el profeta decía, las iglesias son así. Si el pastor usa sombrero, la gente usa sombrero. Las hermanas miran cómo se viste la esposa del pastor para vestirse igual, ¿verdad? Tienen están buscando como un cierto liderazgo, una cierta influencia, una cierta dirección. Pero si Eric tiene su propio método, si el hermano Eric está tratando de enseñarles a ustedes cómo él lo resuelve, cómo él mata las pulgas, entonces ustedes van a ser un clon de Eric. Y muchas iglesias lo que tienen son clones del pastor. Pero eso no es la meta. Yo no he sido llamado, ustedes no son discípulos míos. Ningún miembro del cuerpo de Cristo, no estoy hablando de miembros de iglesia, estoy hablando de miembro del cuerpo de Cristo, ha sido llamado a ser discípulo de su pastor. Ni uno solo. Ustedes han sido llamados y mi prédica tiene un solo objetivo, que ustedes sean discípulos de Cristo. Porque el que tiene el estrellato, el que tiene la preeminencia, el que tiene el primer lugar y el que recibe toda la gloria en esta mañana, debe ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Dicen amén? ¿Lo creen? ¿Entienden el punto? Pero si esto es cierto de que el contenido que yo he recibido, el glorioso contenido que Dios ha puesto en mí, va a asumir la forma del envase, más me vale a mí que yo imite a Cristo. Más me vale a mí ser a la manera de Cristo para que ustedes puedan imitar eso. Porque como dice Hebreos 13, acordaos de vuestros pastores e imitad su fe. No queremos clones de Eric Chacón. Queremos discípulos de Cristo. Queremos una novia tallada, con un carácter tallado a la manera de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. La palabra de Dios nos dice en Isaías 51:1, dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados. De donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Vaya, léalo conmigo. Te voy a pedir, porque a algunos no les basta oír, algunos tienen que leer. Y algunos tienen que no solamente leer, sino decirlo para que se interiorice. Así que vaya a Isaías 51 y busquen el verso 1. Ustedes también, los que están en casa, viendo desde sus pantallas o monitores o dispositivos. Isaías 51, en el verso 1, dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Oídme, los que seguís la justicia. ¿Hay alguien aquí que esté anhelando esa justicia? Amén. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Voy a decir algo. Él es la gran cantera, la cantera madre. Usted viene de él. Dice, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Ahora, vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 6, en el verso 7. En Primera de Reyes, en el capítulo 6, en el verso 7, vamos a encontrar algo maravilloso, algo sorprendente, algo muy hermoso que explica la palabra de Dios. Hay un tipo, eso es de cuando estaban haciendo el templo de Salomón. Y cuando estaban haciendo el templo de Salomón, ustedes saben que ese templo es un tipo de nosotros, la iglesia del Dios vivo. La iglesia es el templo del Dios viviente. Jesucristo es la cabeza, usted es el cuerpo. Y así como Dios se vació en Cristo, Cristo se vació en la iglesia. La plenitud de Cristo en la iglesia.
Primera de Reyes 6:7 dice, y cuando se edificó la casa, se refiere al templo de Dios, dice, la fabricaron de piedras que traían, ¿cómo las traían? ¿Cómo, perdón? Ya acabadas, dice. Qué interesante. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. No hubo ruido de herramienta, no hubo voz de herramienta en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellas venían cortadas desde la cantera. ¿Qué significa eso? Vamos a compararlo porque las cosas tienen que ser puestas en un balance, si no, usted se va a inclinar a un lado legalista o a un lado fanático, a un lado o al lado mundano. No, queremos el centro de la cosa. Y que el Señor nos ayude en esta mañana a poner las cosas en balance. Que las rocas hayan sido cortadas desde la cantera, habla de que en usted, hijo de Dios, hija de Dios, hay un atributo de Dios, original. Y ese atributo de Dios que es original, viene desde antes, ¿dónde fue cortado? En la cantera, desde antes de la fundación del mundo. Usted es un atributo de Dios. Usted estaba en Dios. Ahora, pudiera interpretarse como que el ministerio, el pastor, el predicador, el ministro, no tiene que golpear nada. Hay cosas que se deben golpear. No golpeamos al atributo, golpeamos al pecado, que es diferente. Y tenemos que hacer esa distinción. Se golpea el pecado, no al pecador. Muchos de esos pastores, de los que reclama Ezequiel 34, están golpeando al pastor. No distinguen entre el pecado y el pecador. Y tratan de tener un dominio sobre el pecador para tener bajo control el pecado. Eso es un imposible, eso es un absurdo. Usted nunca va a lograr controlar el pecado en los términos del diablo, en el terreno del diablo. Usted tiene que salirse de ese terreno y entrar en el terreno de Dios para poder vencer, a la manera de Dios. Pero sí, también hay otra historia que contaba el profeta donde él dice que los indios, para purificar el oro, tomaban la pieza de oro y la empezaban a golpear con un martillo. Y la empezaban a golpear. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que todo aquello que no fuera oro puro se desprendiera. Era desenmascarar el verdadero oro, quitarle las impurezas. Caía un pedazo por aquí, caía un pedazo por allá. Y ellos sabían, y ellos le daban y le daban y le daban hasta que el oro quedaba como una lámina. Y ellos sabían que era oro puro cuando ellos tomaban la lámina y podían ver su rostro reflejado en el oro. Sabían que ya no había impureza, sabían que habían alcanzado el término exacto cuando podían ver su rostro reflejado. Y entonces sí, Dios viene y nos golpea con su palabra, pero no nos está golpeando a nosotros. Él no pone su golpe en usted, hijo de Dios, hija de Dios. Él está golpeando el pecado. Dios lo que quiere es que el pecado se desprenda de usted. Dios quiere arrancarlo del pecado. Dios está peleando por usted. Él quiere arrancar de usted eso que le hace daño. Él quiere sacar el pecado de usted. Entonces, igual que el jefe indio, él va a golpear el pecado y una impureza cae por acá y un pecado por allá y un mal hábito por allá. Y estas cositas se van desprendiendo. Él no lo está golpeando a usted, hermano. Él lo ama a usted. Él está golpeando al pecado que el pecado quiere separarlo de Dios. Dios quiere separarlo a usted del pecado para poder tener compañerismo con usted. Igual, ¿cómo sabía el indio que ya era oro puro? Cuando veía su rostro reflejado. De la misma manera, cuando Dios ve en usted a Jesucristo, Él ya sabe que usted es oro puro. Él ya sabe que las impurezas han sido quitadas. Entonces, está bien que usted vea a un pastor golpeando el pecado, porque un mensaje que no te redarguye no es un mensaje completo. A ese mensaje le falta. Está bien eso. Pero no golpeamos la esencia, no golpeamos la roca, no golpeamos la piedra, porque ella vino cortada desde la cantera.
Y para estos constructores, hay una etapa. Cuando estamos evangelizando, cuando estamos instruyendo, se golpea el pecado. Pero hay otra etapa para la novia, para aquellos que ya han sido, que ya han recibido su bendición, que aquellos que ya saben que pertenecen al cuerpo de Cristo. Para la iglesia del Dios viviente. Ahora, esa roca, imagínense que este es un bloque, un ladrillo de la roca, cortada de la cantera. Y esta roca va a tener cierta protuberancia por aquí, un filo por acá, una pelotita por acá, porque así son las rocas. Ella fue cortada de la cantera. Y si nosotros tomamos aquella antigua roca, como dice Isaías 51, mirad la piedra de donde fuisteis cortados. ¿Sabe qué quedó de esa piedra? No quedó nada. Escúcheme, esa piedra donde usted fue cortado, no quedó nada de esa piedra. ¿Cómo que no quedó nada? No, ella lo dio todo. Ella lo dio todo. Ella se vació. Allá en el Calvario, dio hasta la última gota de su sangre. Dio todo por usted. Porque cada uno de esos atributos, desde antes de la fundación del mundo, fue tomado de la roca, fue tomada de la cantera, hasta que la piedra desapareció. Y lo que está ocurriendo es que estamos trayendo hoy, a tiempo presente, estamos volviendo a edificar esa roca, pieza por pieza, hasta la última parte, hasta la última pieza. Nuevamente, en la novia, la imagen de Dios. Nuevamente. Dice segunda de Pedro capítulo 2, verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, hay algo en usted, hermano y hermana, hay algo en usted tan único, tan original, que le pertenece a Dios, que no debería ningún ministro golpear eso. De veras, si hay algo muy santo allí. Ustedes han leído, no sé si es en el libro de Hebreos, pero yo sé que ustedes lo han leído, yo lo he leído muchas veces, que dice que existe un altar del cual los que ministran en el templo no pueden comer, no pueden tocar. Y ese es el altar del corazón. El ministro viene y predica su mensaje, predica su palabra, el diácono observa la conducta, ve el orden de la iglesia, el evangelista trata de animar, cada uno está haciendo su papel, pero hay un altar que no podemos tocar. Y ese le corresponde únicamente a Dios y su obra, el altar del corazón. No lo podemos alcanzar con nuestras manos, es la obra del Espíritu Santo. Eric Chacón está parado en este metro cuadrado, pero más allá de esto, es el Espíritu Santo el que tiene que entrar en su corazón, el que tiene que hablar a su corazón y el que tiene que hacer una obra. Y si usted cambia, no debe hacerlo para clonarse con Eric Chacón. Repito, debe hacerlo porque Dios lo está tallando a su imagen y semejanza. Usted es una piedra cortada desde antes de la fundación del mundo. Usted viene de la cantera original, de la piedra de donde fuisteis cortados. Y ahora hemos trasladado esa piedra a este tiempo presente. Y nosotros como piedras vivas estamos trayendo la imagen. Ahora, ¿qué pasa si el hermano Eric, ministro del Evangelio, dice, lo vamos a hacer de esta manera? Porque así aprendí yo, porque así soy yo, porque con esto me siento cómodo. Y a mí me encanta incomodarlos. Yo sé que ustedes siempre están buscando la manera fácil de hacer las cosas y el pastor siempre está buscándoles complicarle la existencia. Tienen razón, vea, yo les doy la razón. Yo les complico la existencia. Pero es por una razón. Usted no ha sido llamado a hacer las cosas a su manera, sino a la manera de Dios. Yo también tengo un conflicto en mi corazón. Todo el tiempo estoy diciendo, ¿es esta la manera de Dios? ¿Es así como quiere Dios que lo hagamos? Y orar por la perfecta voluntad para hacerlo. Y no quiero hacerlo solamente porque entiendo para obedecer mecánicamente. Y no solamente quiero que Él me revele su perfecta voluntad, pero yo quiero sentir el deleite de poder hacerlo a su manera. Si es un sacrificio, me deleito en ese sacrificio porque estoy agradando a Dios. ¿Qué honra más grande que usted se pueda sacrificar? Usted dice, hermano, y eso es bíblico, eso que usted está diciendo suena un poquito sadomasoquista. Como que le gusta el dolor, el sacrificio. Porque hay quienes solamente predican las calles de oro y los mares de cristal, ¿verdad? Y bendiciones y alegría. No, hay que sacrificarse. Vaya al libro de Hechos y vea cómo ellos predicaron diciendo,
que con muchas pruebas y aflicciones iban a entrar al reino de los cielos. Si ustedes se fijan, implica un sacrificio. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero qué honra más grande. Vean ustedes a Pablo y a Pedro y a Juan, perdón, siendo arrestados en el libro de los Hechos, donde se les prohíbe, los fariseos les prohíben a ellos predicar en el nombre de Jesús. Ellos dicen, juzguen ustedes qué es mejor, si obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Les estaban diciendo, nosotros vamos a obedecer a Dios, no a los hombres. Y los azotaron. Tomaron el látigo y los azotaron. Y aquel Pedro, que negó a Cristo 3 veces por miedo a recibir castigo, ahora, después de haber recibido el Espíritu Santo, ahora que está en el cuerpo, ahora, dice la Biblia, que ellos se gozaron, oiga estas palabras, que ellos se gozaron en ser tenidos por dignos de azote por causa del reino de los cielos. Hermano Andrei, Pedro antes tenía miedo de recibir el castigo, pero cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo y ahora es azotado por servir a Cristo, ahora se está gozando en ser tenido por digno de azote por causa del reino. También en Colosenses, Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por causa del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Se dan cuenta? Significa que nos deleitamos en hacer su voluntad, aunque ésta implique un sacrificio. Es un deleite para nosotros. Muy bien, pero estas piedras vivas, decía, si el hermano Eric viene y edifica a su manera, vamos, voy a hacerlo como yo entiendo. Voy a ser perezoso y no me voy a esforzar en preguntarle a Dios y en esperar en Dios para entender su voluntad y cómo quiere que sea hecho. No que lo voy a hacer a mi manera. De todas formas soy el pastor. Dios me respalda. Dios respaldó a Moisés aunque golpeó la roca, dijo el hermano Harry, ¿verdad? Porque Dios no se desdice de su llamamiento. Pero Moisés no santificó a Dios. Y eso le tuvo una consecuencia. Entonces, yo voy a hacerlo a mi manera, dice el hermano Eric. Y otro pastor dice, yo lo voy a hacer a mi manera. Y otro pastor dice, yo a la mía. Y estamos todos edificando. Cuando nos damos cuenta, yo levanté una pared. Otro levantó una pared. Otro levantó una pared. Y tenemos al cuerpo de Cristo todos separados. Cuando la palabra de Dios dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en casa espiritual. Ya estoy cerrando mi mensaje. Significa que yo no he sido llamado a levantar con las piedras vivas una pared, un muro de separación. Con las piedras vivas yo tengo un plano y este plano es el plano. La palabra de Dios es el plano. El perito arquitecto, nuestro supervisor, nuestro maestro de obras, es el glorioso Espíritu Santo. Y él dice, allí van las ventanas, allí van las puertas, allí va esto, aquí va aquello, aquí va una columna, aquí va la viga. Él instruye, él dice dónde, por medio del mapa, por medio del plano de su palabra. Yo no puedo hacerlo a mi manera, para eso hay un plano. Y para eso hay un perito constructor. Y fíjese que los constructores encontraron una piedra demasiado rara, demasiado deforme, demasiado difícil de manipular. Y es que los pastores siempre están buscando, venga, obedezca, acomódese a mi manera. Y esa piedra era Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la cabeza del ángulo. Pero también es piedra que hace tropezar. Ahora, ¿quién tropieza en ella? Recuerden, Cristo es la palabra. ¿Quién tropieza en la palabra? El Antiguo Testamento dice, habrá calzada, habrá camino de santidad. Y el hombre, por torpe que sea, no se extraviará. También en otra parte dice, los justos caminarán en ella, mas los impíos tropezarán en ella. Porque tropiezan en la palabra. Porque su problema es con la palabra, con la manera de Dios. ¿Qué peligro es que un ministro tome la palabra para hacer las cosas a su manera y le dé su interpretación?
Ay de mí si no predico el evangelio, dijo aquel que dijo, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Entonces, el perito, el maestro de obras, el Espíritu Santo, nos dice cómo edificar la obra. Y hay que tener ciencia para eso. Él nos va a explicar. Porque el secreto está, si las rocas ya están cortadas desde la cantera, yo no puedo agarrar una roca y decir, como lo hacemos en la parte constructiva, voy a partir medio bloque. ¿Usted ha visto? Partimos medio bloque y lo encajamos. No, yo no puedo partirlo usted a la mitad. Usted es un atributo. Usted es original. Sería un irrespeto que yo venga y trate de cortarle a Dios lo que Él es, porque no cuadra conmigo. Porque este envase debe ser hecho a la manera del envase original. Debemos ser vistos igual que Jesucristo. Negarnos a nosotros mismos. Entonces, aquí tengo este bloque. Este bloque se llama Lehman. Ay, pero este bloque... Voy a dejar a Lehman aquí un rato que digo. Les voy a contar un testimonio. Para que ustedes vean, para que usted capte las cosas sobrenaturales que pasan en los ministerios. Cuando estábamos edificando esta iglesia, nosotros, al igual que el hermano Branham, pusimos una piedra de fundamento. Enterramos entre los cimientos una roca. Esa roca yo la había tomado, había puesto el nombre de Dios en ella y había puesto una cita bíblica que Dios me dio desde que comencé mi ministerio. Tiene que ver con mi llamamiento. Y la pusimos, fue algo simbólico que hicimos. Fue un día de mi cumpleaños, un sábado, estuvimos toda la iglesia aquí, comimos, trajeron arroz con pollo, fue un día muy bonito, fue un pedacito de cielo, recuerdo yo. A los 2 días teníamos, creo que era un hermano del hermano Henry, Don Cheto, exactamente. Vino y él estaba aquí, y donde él está acomodando, el trabajador trabaja a su manera, ¿verdad? Entonces él está trabajando, viene y vio la piedra y la agarró y la tiró por allá. Y allá está mi hermana Wilmara, se está riendo, se agachó. Y venía la hermana Wilmara, hermano Eric, ahogándose estaba. Hermano, el hermano Don Cheto tiró la piedra de... Y a mí me dio, y yo me sonreí. Y la hermana Wilmara se quedó así como, ¿por qué se sonríe? Eso debería disgustarlo. Y yo me gocé, yo me estaba gozando. Y ella no sabía por qué se está gozando tanto. Y yo decía, hermana, es que la Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Yo luego vine y le dije, Don Cheto, vea, lo que ocurre es que esta roca significa esto, lo hicimos como un acto de dedicación antes de construir el templo. Ay, don Eric, yo no sabía, discúlpeme, ya vamos a colocarla, explíqueme cómo. Todo quedó bien. Pero se cumplió que la piedra que desecharon los edificadores, ahí se cumplió, literalmente. Yo le dije a la hermana Wilmara, no podía ser de otra forma, así tenía que ser. Eso fue un testimonio espiritual. Porque recuerden mis palabras, cuando el hermano Eric ya no esté aquí, habrá quien trate de dominarlos. Ustedes no son llamados a ser a la manera de ningún hombre. Ustedes son llamados a ser como Jesucristo. Y no acepten nada diferente a él. Entonces, ahora sí, agarremos al hermano Lehman. Lo dejé por acá. Y aquí está el hermano Lehman. Pero el hermano Lehman, esta piedra me genera muchos problemas. No me calza aquí, no me calza acá. Me dan ganas como de agarrar la herramienta y cortar un pedacito, ¿verdad? Pedacito, quitarle un cachito. No puedo hacer eso. Escuchen, ministros, ustedes predicadores, ustedes que se están preparando para predicar, no pueden tocar lo santo de Dios. Ustedes no pueden quebrar la piedra. Ella fue cortada desde la cantera. Entonces, ¿cuál es si usted tiene que volver a armar? Si yo le doy a usted un rompecabezas desarmado y se lo riego en la mesa, ¿qué es lo que puede hacer usted? Empezar a armarlo. No puede decir, me sobró esta pieza. No, no le va a sobrar. Porque para que sea la misma imagen original, va a ocupar esa pequeña piedrecita. Entonces, es un tema de posicionamiento. Y ya estamos hablando de la adopción de hijos. Ahora,
Yo veo al hermano Lehman y digo yo, aquí no me calza. Aquí no me calza. Ah, un momento, aquí me puede calzar si hago esto. Le voy a dar vuelta aquí. Lo voy a poner acá. Calzó exactamente. El secreto mío, el trabajo mío no es golpear la roca, golpear la roca. El secreto mío es hallar, es posicionarlos. ¿Qué es lo que tenía que hacer el gran Josué? El gran Josué, ¿para qué fue comisionado? Para darles su lugar a cada uno de los hijos de Israel en la tierra de Israel. Eso es lo que está haciendo el gran Espíritu Santo, el gran Josué. Nuestro gran Josué es el Espíritu Santo. Está haciendo eso en esta mañana. Él está poniéndonos en posición, nos está colocando. Y en el colocamiento vamos a encontrar un lugar en el que ningún otro cabe. Tal vez el hermano Manfred dice, yo creo que ahí cabe mejor a Andrei. Ahí le queda mejor a Alex. Le queda mejor a la hermana Ana. Le queda mejor a Eric. Hay un lugar en el que solamente usted calza. Y no hay rapto. Y no hay cena de las bodas del Cordero hasta que usted entre en posición. Y aquí es algo muy importante porque esto es algo que ha sido malinterpretado. Se oye por ahí decir, hasta que el último predestinado entre. Eso es verdad. Pero ¿entre a dónde? Al edificio, al templo. Al bautismo en agua. A su posición en Cristo. A su posición en Cristo. Cuando usted encuentre su posición en Cristo y usted diga, es que calzo a la medida, es que este es mi lugar, es que Dios me ha colocado, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Nací para esto. Este es mi propósito, para eso me cortaste de la cantera. Encajo perfectamente en este lugar. Este es mi sitio. Oh, mis hermanos. Eso es lo que tiene que hacer el ministro del Evangelio hoy. Poner en posición cada piedra viva para edificar. Y no hay espacio para paredes de separación. Que somos uno en Cristo. Y siempre dígalo, somos uno. Somos uno. Tenemos un solo jefe, un solo maestro de obras, el Espíritu Santo. Y usted, hermano Eric, por la gracia del Señor, soy su siervo. Estoy aquí acomodando piedras. Eso es lo que estoy haciendo. Eso me ha llamado el Señor. Vayan por favor a Filipenses capítulo 2, por favor. Disculpen, ando un poco molesto de la garganta. En Filipenses capítulo 2, verso 5. No, yo creo que podemos leer desde el 1. Vamos a leer desde el 1 para darle un rico contexto a esto. Para que ustedes vean que lo que hagamos no debe ser ni por contienda, ni por vanagloria. Hay un propósito para esto. Dice el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, deténgase allí, ponga su dedo, ya vamos a leer el verso 3. Todos somos hechos del mismo barro, dice la palabra. ¿Y qué? Si del mismo barro Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Todos somos hechos del mismo barro. Eso significa que estamos hechos del mismo material emocional. Los negritos allá en África sienten la misma tristeza que sienten los latinos, los trigueños aquí en Centroamérica. Igual que los rusos caucásicos blancos allá en Rusia. Estamos hechos del mismo material emocional. Aún hombres y mujeres que nos vemos tan diferentes en muchas cosas, es como lo expresamos. Pero el mismo temor, un día voy a predicar de eso, el mismo temor que siente el hombre, o sea, cuando digo temor, no le tiene temor a las mismas cosas. No le preocupan tal vez las mismas cosas. Pero la esencia de lo que es el temor, o la esencia de lo que es la tristeza, el mismo material emocional, estamos todos hechos del mismo barro. Sintiendo una misma cosa. Cada uno una piedra diferente a la otra, pero sintiendo una misma cosa. Dice el verso 3. Nada hagáis por contienda. Dígalo, por favor. Nada hagáis por contienda.
o por vanagloria. Muy bien. Ahora, ¿qué dice? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, el verso 5 es donde yo hallo un tesoro. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recuerden que el mensaje de hoy se llama el pastor descarriado. Y él tuvo un sentir, y él tuvo una lógica, y él tuvo un motivo para hacer lo que hizo, cómo lo hizo. Él no bajó a la manera que tenía mentalmente la religión. La religión pensaba que se iba a abrir del cielo una escalinata de oro y que iba a bajar el Mesías, porque esa es la forma fácil de arreglarlo. No, la forma complicada era nacer en un pesebre, hediondo orines de vaca, crecer en pobreza, en humildad, predicar el evangelio con su vida y morir por el pecador. Esa era la manera difícil. ¿Se da cuenta? Muy bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa despojarse? Esto es despojarse. Me acabo de despojar. Me acabo de despojar. Eso fue lo que hizo. Él tenía un manto de realeza. Dios estaba sentado en su trono y él dejó su trono. Jamás los religiosos hubieran aceptado algo así. Los ángeles se alarmaron. ¿Cómo va a dejar Dios su trono? Y dejó su corona para recibir otra corona. Dejó su manto, dejó su calzado de rey, dejó su ropaje de rey. Y dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no solamente se despojó a sí mismo, sino que, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, dice, y muerte de cruz. Eso significa la muerte más terrible. Estando en el lugar más alto, descendió hasta lo más bajo. Se humilló a sí mismo. Él tuvo un sentir. Ese fue el sentir del hijo pródigo. El hijo pródigo tomó lo suyo y fue y lo despilfarró, lo dio, lo repartió con liberalidad entre pecadores. ¿Qué estaba haciendo el otro hijo? El otro hijo se quedó en casa, se quedó en la iglesia. El otro hijo se quedó en la iglesia y dijo, bueno, yo aquí me quedo en mi integridad. Cuidado cuando usted se quede, por quedarse en su integridad, va a dañar a otra persona. Ahora, no estoy diciendo que usted peque, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted tiene que buscar la voluntad de Dios porque la soberanía de Dios podría usarlo usted en una forma sobrenatural y Dios saldrá justo en aquel día en el juicio. Recuerde mis palabras. El hermano del hijo pródigo se quedó en casa. Y un día cuando venía de trabajar, el hermano del hijo pródigo no se pierde un culto. El hermano del hijo pródigo ya se ha estudiado todos los mensajes. El hermano del hijo pródigo te cita las escrituras de cuerito a cuerito. Es tremendo el hermano del hijo pródigo. Los fariseos, dice el profeta, usted no les podía poner un dedo encima. Eran intachables. Y llegó y dijo, ¿qué son esas voces que oigo? ¿Qué está ocurriendo? Y uno de los siervos dijo, que tu hermano ha vuelto. Ay, ¿cómo volvió? ¿Rico, millonario? No, lo gastó todo. Lo gastó todo, dijo. Lo gastó todo. ¿Y qué hizo mi papá? Le hizo una fiesta. Ah, qué bonito. Qué bonito. Y no quería entrar a la fiesta. Entonces el siervo le dijo,
allá afuera está tu otro hijo, no quiere entrar, está bravo. Entonces sale el padre y le dice, ¿qué pasa, hijo? Todos estos años te he servido y nunca me has dado ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero viene este que ha gastado tu fortuna entre rameras y has matado el becerro gordo y has hecho fiesta. Hay muchos tipos ahí entrelazados, muy hermosos. No nos da la mañana, no me voy a meter en eso. Pero lo importante, estamos hablando de este otro hermano. Este otro hermano tenía una cierta actitud. Es el de yo no hago para no fallar. Y esa actitud está en las iglesias. No hago para que no me señalen. No hago para no fallar. Yo no hago. Pero si alguien hace, ya vamos a ver cómo va a salir. Es el crítico. El hijo pródigo, les dije, que en cierto tipo espiritual representa a Cristo. Que él vino a despilfarrar todas sus riquezas de gloria. Quiero que piensen en el fariseo y quiero que piensen en Cristo. Cristo siendo el hijo pródigo y el fariseo siendo ese que no se junta con pecadores. ¿Cuál de los dos agradó al Padre? Uno ni siquiera tenía la fe para tomar su herencia, porque el otro tuvo suficiente fe para tomar la heredad, tomar la herencia y decir, yo la voy a gastar de esta forma. En lo natural, no quiero que me malentiendan, no estoy torciendo la palabra. En lo natural, el hijo pródigo despilfarró su fortuna y lo hizo viviendo perdidamente, así lo dice la palabra. En lo espiritual vemos un tipo de Cristo que vino y tomó las riquezas del cielo para derramarlas en usted, que no se lo merecía. Y el fariseo religioso, el que quiere tener control, ese cruel control religioso, dice, ¿qué le pasa a Dios haciéndose amigo de pecadores? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Qué le pasa a Cristo sentándose a la mesa con ellos? ¿Qué le pasa a Cristo vaciando sus riquezas en ellos? Cuando yo nunca le he fallado. Y muchas veces en las iglesias está llena de gente que no está tomando las promesas, sencillamente no hace. Sencillamente no actúa. Usted es un hijo. Y usted ha sido llamado a tomar la herencia. Usted tiene que tomar la herencia. Pero Dios no le va a dar. Vea qué curioso. ¿Sabían ustedes que la herencia no se le podía dar a alguien a menos que estuviera listo para gastarla? Así que aquí hay algo interesante. ¿Cómo este padre le dio la herencia al hijo pródigo? ¿Es que acaso no sabía que le iba a gastar de esa forma? ¿Se dan cuenta? Haya pues este sentir que hubo en Cristo. Cristo tuvo un sentir. El sentir que tuvo Cristo fue este. Dios dijo, voy a dejar el trono. Pero Señor, ¿cómo vas a dejar el cielo sin trono? Voy a dejar el trono. Voy a dejar mi corona. Voy a quitar mi capa real. Voy a dejar mi cetro. Necesito que me den ropas de siervo. ¿De qué clase de siervo, Señor? De lavador de pies, porque le voy a lavar los pies a mis discípulos. Señor, pero ese es el trabajo peor pagado, el más denigrante. Sí, necesito que me den ropa de siervo lavador de pies. Y él descendió, y descendió, y descendió, y descendió, hasta que el hombre más bajo de Jericó, la ciudad más baja de esa zona, tuvo que ver hacia abajo. Zaqueo tuvo que ver hacia abajo para verlo a él. Tanto así descendió Jesús. Y se hizo siervo, obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora él dice, ahora tengan ustedes el mismo sentir. ¿Quieren alcanzar a alguien? ¿Quieren salvar un alma? ¿Quieren ayudar una vida? Tengan este sentir. El sentir de Cristo. Tome usted el lugar de otro y deje que Él reciba las bendiciones que usted ha recibido. Tome usted el lugar. Eso fue lo que hizo Cristo, tomó su lugar. Vea usted a Barrabás. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Barrabás? Barrabás significa el Hijo del Padre. Entonces Cristo se hizo pecado para morir en lugar del Hijo del Padre. Él dijo, Él tomó su lugar porque usted es el Hijo, la hija del Padre. Y Él murió por usted. Él tuvo un sentir. Él sabía, el buen pastor sabía
que Él no lo iba a encontrar a usted haciendo la justicia de Dios y de gloria en gloria. Él iba a encontrar a usted atrapado en los zarzales, en los espinos del pecado. Él sabía que tenía que rescatarlo. Así que Él se descarría. Él se sale del camino. Él se sale de todo parámetro de pensamiento aceptable para la religión. Y viene de una forma en la que la religión nunca lo habría podido hacer, para producir el mayor premio, que es rescatar a su novia. Hasta el último. Y un día esto voy a predicar ese mensaje, lo tengo en fila. De los que me diste, ninguno se perdió. Así que en esta mañana, si usted quiere verdaderamente ser ayuda para otros, si hay alguien que usted ama y que usted quisiera ver salvo, en usted tiene que estar el sentir que hubo también en Cristo. Algunas veces los cristianos somos buenos para sermonear. Y le decimos al pecador, si usted hiciera esto, si usted se arrepiente, y lo sermoneamos. Pero ¿cómo fue el sentir de Cristo? ¿Qué hizo Cristo con los pecadores? ¿Alguien me podría decir un pecador que haya sido rechazado por Cristo? Se sentó a la mesa con ellos. Se hizo su amigo. Ganó su corazón. Como Él ganó el nuestro. ¿Por qué no tenemos temor en esta mañana en esta iglesia? ¿Por qué nos sentimos tan felices? ¿Por qué amamos tanto a Jesucristo? Porque sabemos el pastor que tenemos. Lo tenemos a Él. Él se fue hasta el último rincón para encontrarnos. Él me encontró a mí hundido en el pecado. Lo encontré a usted atrapado en los zarzales del pecado. Y ahora lo pone en sus hombros, la parte más fuerte y vigorosa de su cuerpo, para llevarlo de nuevo al redil. Es mi deseo que usted en esta mañana tenga el sentir de Cristo. El buen pastor. Y el buen pastor se descarrió. No estoy diciéndoles que vayan a pecar. Lo que estoy diciéndoles es que se paren la brecha. Estoy diciendo que usted no puede alcanzar a alguien si no se acerca a Él. Y hay acercamientos de diferente forma. ¿Cómo nos acercamos al pecador y no al pecado? Que eso fue lo que hizo Cristo. Cristo no participó del pecado. Cristo se acercó a las personas. ¿Cómo llegamos a sus corazones? ¿Cómo los ministramos? ¿Qué palabras se necesitan para que no se sientan sermoneados, sino ayudados? ¿Cómo los alcanzamos? Teniendo el sentir que hubo en Cristo. Que usted pueda hacerse siervo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué significa eso? Que literalmente voy a morir. Creo que lo que significa es lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Creo que es lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Que ese crezca es que crezca en mí, que puedan ver a Jesucristo en mí. Recuerden, no me venga a decir, porque aquí tengo hermanos y hermanas que me lo dicen. Yo soy así, hermano, yo lo hago de esta manera. Y yo voy a agarrar la botella y voy a decirle, la forma del envase. No ha sido llamado, no es, lo voy a hacer como lo hace Víctor, como lo hace Henry, como lo hace Ana, como lo hace Gretel, como lo hace Cristo. Que ustedes puedan decir lo que dijo Pablo, imítenme a mí porque yo estoy imitándolo a Él. La forma del envase está bien cuando la forma es la forma de Cristo. Y entonces el contenido va a ser de gloria, el contenido va a ser la transformación. Pero no hagamos las cosas a nuestra manera. Si hay un atributo, si usted se tropieza con un atributo de Dios allá en la calle, con un hijo de Dios predestinado desde antes de la fundación del mundo, Él no necesita ser cortado. El pecado sí, Él no. ¿Puede usted golpear el pecado sin golpear a la persona? Para eso hay que tener ciencia, para eso hay que tener sabiduría, para eso hay que saber cómo llegar al corazón, para que la persona haga esto. Esto no soy yo, esto es mi pecado. Y ahora usted y yo vemos mi pecado y ahora entiendo que mi pecado no soy yo. Esa no es mi naturaleza. Hay otra naturaleza en mí, hay algo en mí que cree en algo más grande, en algo más puro, en algo más bueno. En algún lugar tiene que haber una vida distinta, una vida buena.
Es la vida que el Espíritu Santo quiere poner en usted. Y si usted puede captar eso, mis hermanos, si usted puede alcanzar a un pecador del error de su camino, dice la palabra de Dios en Santiago, usted cubrirá multitud de pecados. Dios les bendiga, pongámonos en pie. En las próximas semanas, este miércoles, mi hermana Novali, este miércoles vamos a predicar el mensaje, aún no has visto nada. Así se llama el mensaje. Vamos a traer algunos temas que nos puedan ayudar a motivar nuestra fe también. Y les quiero pedir mucho oración por el mensaje del 8 de diciembre. El 8 de diciembre tenemos un ministro invitado, un predicador que nunca lo hemos oído, nadie lo ha oído. Es un estreno mundial. Nuestro hermano Esteban nos va a compartir un mensaje el miércoles 8 de diciembre. ¿Cuántos van a estar orando por él? Gloria al Señor. Quiero invitarlos a que vengamos en oración. Considere la palabra que ha sido dicha. Yo aquí estoy parado en la mira, estoy en el ojo de las personas, preguntándome si estoy mostrando a Jesucristo. Yo no quiero mostrar a Eric. Eric es un problema. Quiero mostrar a Jesucristo. Pregúntese si usted lo está haciendo también. ¿Está escogiendo la vía fácil o la vía dolorosa? ¿Cuál de las dos vías está escogiendo? Ore conmigo. Amado Padre Celestial, te doy las gracias en esta mañana por tu bondad, por ayudarnos, Señor, con el mensaje de esta mañana. Y algo fue dicho en una forma en la que no se entendió. Padre, haz que revela a tus hijos, Padre, no lo que dije, sino lo que quise decir. Revela a tus hijos el sentir que tú pusiste en mi corazón. Padre, ayúdame a ser un pastor. Ayúdame a ser como Pablo, que dijo, imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. Ayúdalos a ellos, a mis hermanos, a que ellos puedan ser, Padre, que te imiten a ti, Padre, para que sus hijos, esposas, esposos, también puedan ver ese testimonio. Pedacitos de Cristo siendo manifestados en este gran rompecabezas llamado la iglesia del Dios viviente. Gracias por cortarnos tan originalmente allá antes de la fundación del mundo. Ahora entiendo, Señor, que yo no valgo nada. No encuentro mi posición entre mis hermanos. Y eso es lo que un padre siente. Cuando el padre se sienta en la mesa y ve a sus hijos reunidos, amándose, cuidándose, el rompecabezas se ha armado, Señor. Toda pieza está completa. Padre, permite que nosotros podamos tener ese sentir tuyo, Señor, y alcanzar almas y, Padre, estimularnos al amor el uno al otro, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Te presento a tu novia, a tu iglesia, Señor. No solamente esta congregación, pero tus hijos en toda congregación, con tus siervos en cada lugar. Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.